la oposición de la comunidad defensora del ambiente en Puerto Rico, no solamente por la huella de construcción, sino también porque todo ese desarrollo requiere una infraestructura que no está disponible allí, de vías de acceso y sobre todo de agua potable. El gobierno ha ido poquito a poco, calladamente, parece que no, pero sí, poco a poco, concebiendo cada uno de los permisos para el proyecto y el endoso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que ellos en su momento emitieron una recomendación en la cual indicaron que no tenían fuente de abasto para suplir el proyecto. Cuando escucho este tipo de respuesta, este tipo de debate, a mí me parece que este es un proyecto que bien considerado traería una gran cantidad de problemas y de cuestionamientos, pero igual que les digo eso, les tengo que decir lo más honestamente que suelo ser en este podcast, que yo no tengo la menor duda de que el proyecto va a recibir todos los permisos, va a recibir todos los endosos, todos los permisos de construcción. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad puertorriqueña. Bueno, el viernes pasado, cerca ya de las 6 de la tarde, salió un comunicado de los desarrolladores del proyecto megaturístico Esencia, que se propone desarrollar en el extremo suroeste del municipio de Cabo Rojo, una de las costas más turísticas, pero también naturalmente valiosas que tiene la isla de Puerto Rico y de las pocas que quedan con eh, casi ninguna intervención humana, aunque hay que reconocer que allí hay intervención, allí la gente entra en vehículos, allí la gente pasa por la naturaleza y no necesariamente hacen el mejor uso de esa tierra. Eh, Ese proyecto lleva varios años propuesto. Es un proyecto que supone, según propuesto, una inversión de cerca de 2.000 millones de dólares, que los desarrolladores alegan que van a generar cerca de 17.000 empleos directos, indirectos, y que también alegan que va a generar un impacto económico de cerca de 7.000 millones de dólares, lo cual pues sería francamente inusitado en el pasado reciente de Puerto Rico en términos de el desarrollo de proyectos de esa magnitud. Vendría a ser como una suerte de combinación entre lo que hace muchos años ha sido y se ha convertido Palmas del Mar, allá en la playa de Candelaria en Humacao, y toda la parte de Breñas y de la playa de Dorado, luego del proyecto de Dorado Beach y de todas las mansiones y propiedades de lujo en la costa de esos dos municipios en el norte de Puerto Rico. Es un proyecto que se ha convertido en muy controversial porque ha generado inmediatamente la oposición de la comunidad defensora del ambiente en Puerto Rico, no solamente por la huella de construcción que va a significar en una zona que ha ido poco a poco perdiendo su carácter natural, sino también porque todo ese desarrollo requiere, y es lo que a mí me parece que más le preocupa a la gente de Cabo Rojo, una infraestructura que no está disponible allí, de vías de acceso y sobre todo de agua potable, y que por lo tanto ha generado una gran oposición y hasta una marcha que se hizo a principios de este año en Puerto Rico. Pero el viernes en la tarde, una decisión que en realidad fue tomada el jueves, pero que fue por diseño, anunciada el viernes muy tarde para evitar el impacto mediático y la discusión pública negativa que sabían que iba a tener, los desarrolladores lo dieron a conocer, celebrando el que el gobierno, la Oficina de Gerencia de Permisos, que ustedes saben que está descabezada desde que destituyeron al director Sebastián Negrón,
le otorgó la llamada consulta de ubicación. La consulta de ubicación no es un proyecto, no es un permiso de construcción ni es un permiso de uso, pero es quizás el más importante de todos los permisos, porque se toma a base del diseño presentado por el desarrollador. Por lo tanto, es un permiso que toma en consideración todo el desarrollo futuro que se está proponiendo. Y por eso es quizás uno de los más importantes, si no el más importante que se podía obtener. Y a pesar de que esto ha llevado tantos años discutiéndose, la comunidad de allí de Cabo Rojo alega, y también la comunidad ambientalista, que la evaluación de la OCPE se otorgó en 14 días. Cosa que a ellos les parece que se hizo en el mes de julio, cuando más número de días feriados hay en el calendario puertorriqueño, la gente está de vacaciones, está un poco de baja de los temas políticos y públicos del país, con la intención de reducir la participación y el impacto negativo de la participación de la comunidad. Uno de los proponentes dice que es un hito vital y un paso vital para cumplir la promesa que hicieron de desarrollar cónsono con el ambiente, etc. Pero claro, los proponentes pues obviamente quieren su desarrollo y además están haciendo unas inversiones que de no lograrse el proyecto pues no llegarían y además el dinero que han invertido ya lo perderían. La comunidad que había estado y ha sido asesorada por varios de las organizaciones de defensa del ambiente que hay en Puerto Rico y entre ellas la clínica ambiental de la clínica legal de la Universidad Interamericana, de la Escuela de Derecho, pues dice que a ellos les sorprende y que los tiene frustrados porque realmente todo este tiempo que los vecinos han llevado organizándose, manifestándose sobre el impacto que el proyecto va a tener, pues no haya tenido, no le hayan dado la oportunidad de expresarse. El alcalde de Cabo Rojo, que se llama Jorge Morales Wiscovich, ha desaparecido literalmente del panorama. No le da la cara a la gente de Cabo Rojo, no le da la cara a la prensa del oeste, no le da la cara a la prensa del país, no contesta llamadas telefónicas. El hombre ha básicamente hecho un acto de desaparición porque obviamente sabe que esto allí al interior de Cabo Rojo va a tener una repercusión mixta y no tan positiva para sus aspiraciones de reelección. ¿Por qué les digo esto? Porque mire, hay dos maneras de ver esto en Cabo Rojo. Mucha de la gente que ha convertido a Cabo Rojo en su destino de fines de semana o de segundo hogar, mucha de la gente que adquirió terrenos en Cabo Rojo cuando se vendían muy baratos y cuando tener un terrenito en Cabo Rojo era básicamente poner dinero en el banco, ven en esto, en este proyecto de esa magnitud, tipo de lo que hay en otras partes de la República Dominicana y otras partes que nosotros aquí miramos como el ejemplo a seguir. Y ven esto como la manera de multiplicar su inversión. Usted compró un solarcito, le costó $30,000, ahora le pueden ofrecer $1,000,000 por él, para si lo vende. O construyó una casita y se mudó para allá y ahora si quiere la puede vender y le van a dar millones de dólares. Esa es la idea que muchas de las personas que ven esto con buenos ojos, porque los hay en Cabo Rojo, tienen. Otros dicen lo contrario, otros dicen, cuando este proyecto se construya nos vamos a quedar sin agua, no vamos a tener servicios, todo se lo va, por decirlo así, a chupar este gigante y nosotros vamos a quedar al rescoldo. Si ahora estamos olvidados en la zona oeste de Puerto Rico, vamos a estar peor. Entonces esa es principalmente gente que es de allí, gente que es oriunda de la zona. Y que no viven en Cabo Rojo como una manera de inversión o como una manera de pasar el tiempo de vacaciones o de asueto, ¿no? Pero ciertamente el gobierno ha ido poquito a poco, calladamente, parece que no, pero sí, poco a poco, concediendo cada uno de los permisos para el proyecto, cada uno de los endosos para el proyecto. Y la fortaleza se da cuenta de que
No importa cómo, esto es difícil de comunicar para gran parte de la población y entonces pues sacan el fin de semana al secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña Payano, y Peña Payano dice, no, pero un momento, el que se le haya otorgado la consulta de ubicación no quiere decir que allí se va a empezar a construir inmediatamente. Todavía ahí faltan endosos y faltan otros permisos. En realidad no faltan muchos, falta el endoso del Departamento de Recursos Naturales porque el proyecto impacta una zona que es reserva natural y que tiene algún valor ecológico, algunos no, bastante, y que por zonificación tiene suelos que no están disponibles para ese tipo de desarrollo. Y el endoso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que tendría que certificar que la autoridad tiene o la infraestructura construida o los planes en diseño o en construcción o en inversión de una infraestructura mejorada para la zona, de forma que no vaya a pasar lo que tantas veces pasa cuando medio Puerto Rico se va para Boquerón de vacaciones, que es que se le va el agua a todo el mundo en Cabo Rojo, inclusive los que se van para allá de playa, ¿no? Y se seca el municipio. Bueno, a eso el director de la Autoridad de Acueductos, el ingeniero González, Luis González, le dice a la prensa hoy que ellos en su momento emitieron una recomendación en la cual indicaron que no tenían fuente de abasto para suplir el proyecto. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Pues que no hay en la infraestructura de Cabo Rojo, ni de la zona oeste, ni en planes, ningún proyecto que pueda proveer la cantidad de agua que ese proyecto requiere. Entonces, bueno, a eso los desarrolladores contestan varias cosas. Primero, se habla de plantas desalinizadoras de agua que podrían ser inclusive una suerte de solución al problema de sequía en general, porque agua de mar es lo más que hay en Puerto Rico, siendo una isla. Pero hay expertos que el Nuevo Día cita diciendo, bueno, la desalinización de agua es una solución, definitivamente, sobre todo en las islas. Lo ha sido en muchas partes del mundo, pero desalinizar agua cuesta mucho más que tratar agua dulce y por lo tanto le subiría el costo al agua desalinizada para servirla a través de la infraestructura de acueductos. De manera que es una solución, pero es una solución que encarecería el costo del agua. Eso ya es un anatema, porque hablar de aumentos del costo del agua, de la luz en Puerto Rico, imagínese usted, en esta ola de insatisfacción que hay, imagínese, olvídese de eso. Y entonces los desarrolladores del proyecto dicen, no, pero nosotros vamos a extraer de pozos hincados en la zona o que se van a hincar nuevos, un aproximado del 30% del agua que el proyecto requeriría. O sea, que quedaría descubierto el otro 70%, 2/3 partes del agua que el proyecto necesitaría no se va a producir en esos pozos. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Dicen, no, pero es que ese 30% nosotros lo vamos a reusar, lo vamos a reciclar, lo vamos a reutilizar y de ahí se estaría sacando el otro 70%. Yo no soy ingeniero ni tengo idea de cómo esas tecnologías funcionan, pero me es un tanto extraño pensar que un 30% de agua se pueda convertir en un 70% de agua luego de ser reutilizada, porque entonces querría decir que no solamente que no se va a perder nada, sino que además se va a aumentar la reutilización a tal manera que va a dar el doble de lo que origina el pozo. Yo no sé, me suena al tipo de cosas que se dicen para enamorar el oído de quien tiene que dar un permiso. Pero además eso me trae otra preocupación y es que eso es en la costa, donde el agua del mar está muy cerca y por lo tanto, yo no he hecho estudios geológicos, pero el sentido común nos dice que allí el nivel freático tiene que ser muy alto. Y la explotación de esa agua de pozos en la cantidad que ese proyecto necesitaría, puede producir, como ha producido en otras partes de Puerto Rico, la percolación de esos abastos de agua dulce de pozo, lo que querría decir que esas
vetas de agua se salinizarían y ya no se podrían nunca más utilizar para producir agua dulce. Es un proceso irreversible, la salinificación. Entonces, pues, cuando escucho este tipo de respuesta, este tipo de debate, a mí me parece que este es un proyecto que bien considerado traería una gran cantidad de problemas y de cuestionamientos. Pero, igual que les digo eso, les tengo que decir lo más honestamente que suelo ser en este podcast, que yo no tengo la menor duda de que el proyecto va a recibir todos los permisos, va a recibir todos los endosos, todos los permisos de construcción, todos los permisos de uso de las agencias del gobierno y que el gobierno de Jennifer González, antes de salir del poder, va a dejar ese proyecto encaminado para que pueda comenzar su construcción en cualquier momento. ¿Por qué les digo esto? No tiene nada que ver con el agua, no tiene nada que ver con el tema de los recursos naturales, tiene que ver con política. Este proyecto es, por así decirlo, el niño símbolo o el caso de estudio, el case study, eh, para probar la influencia política que tiene el movimiento ambientalista en Puerto Rico, más asociado con la izquierda política, originalmente con el PIB, originalmente con el Partido Socialista puertorriqueño, más recientemente, además de con el PIB, con el movimiento Victoria Ciudadana y con otros movimientos identificados con la izquierda política. Y y desarrollarlo, poderlo construir, sería y es el triunfo de los partidos y los movimientos políticos asociados al desarrollismo, entre los que están no solamente el PNP, sino también el Partido Popular Democrático. De esta suerte de centro derecha que en Puerto Rico dice, bueno, pero es que el ambientalismo no puede ser un cuestionamiento al desarrollo de Puerto Rico, tiene que haber un punto medio. Ese punto medio, ambos partidos lo van a defender en la construcción de este proyecto. Y por eso no tengo duda de que aunque el comisionado residente Pablo José Hernández dice que el gobierno tiene que explicar y que la autoridad de acueductos tiene que explicar y ser más transparente, pero que si las explicaciones son satisfactorias, el proyecto se debe construir, no tengo la menor duda de que tanto en el PNP como en el Partido Popular ese proyecto tiene el respaldo de la inmensa mayoría de su liderato. Y por eso pienso que es la medición de fuerzas políticas. El ambientalismo como fuerza política ha ido cobrando importancia no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, sobre todo en la última década. Y cada vez en Puerto Rico, para las nuevas generaciones, especialmente para las generaciones universitarias y las que están en la vida profesional joven, ese es un tema que reviste una vital importancia dentro de su agenda política. Para las generaciones más viejas, para las generaciones ya más económicamente establecidas, no. Es todo lo contrario. Y creo que esa es la medición de fuerzas que este proyecto representa y el mollero del poder en este momento está de parte de los que favorecen el proyecto. Seguimos mañana.